Feliz cumpleaños deseamos para ti. Vamos a ponernos en pie para iniciar nuestro culto de esta mañana. Damos gracias a Dios por el pueblo que atiende el llamado de Dios para venir a darle la gloria y la honra a nuestro único y suficiente Salvador. ¿Cómo no agradecer tantas y tantas bendiciones que Dios hace con nosotros? ¿Cómo no debemos de estar agradecidos por su misericordia, por su amor, por su bondad? ¿Qué nos pide el Señor? Solo dice la palabra: ¿y qué pide Jehová de ti? Solo amar misericordia, hacer justicia y humillarte delante de Dios. Vamos a iniciar con una oración con nuestro hermano Ricardo. Hoy la palabra de Dios nos habla en el Salmo 8, versículos del 3 al 6. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Aquí está tu iglesia, brazo protector, Dios bendito de los cielos, festejando que por tu amor infinito fuimos escogidos esta pequeña manada. Y hoy celebramos que tú eres bueno, fiel, y que tu misericordia es para siempre, que tu paz sobrepasa todo entendimiento, y que gracias al sacrificio único y perfecto de tu Hijo Jesús, tenemos acceso al trono de la gracia. Gracias por guardarnos como la niña de tus ojos, y que tu fuerza y tu poder nos siga fortaleciendo. Alabamos que solo en ti y fuera de ti nada somos, Señor, y nada más por ti, Señor, subsistimos por tu amor. Y hoy nos santificas por medio de tu Espíritu vivificante. En ti está la fuente de la vida, y en tu fe caminamos. Apártanos, Señor, de la oscuridad, y sé tú nuestra luz perpetua. Quédate con nosotros, Señor, y háblanos a nuestros corazones en el mensaje que hoy tienes preparado para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor de amor, lo rogamos. Amén. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, por haber encaminado nuestros pasos a tu santuario. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones en esta mañana. Que seas tú, Señor, el que tengas esa palabra para nosotros. Que apresures, Señor, los pasos de aquellos que nos han de acompañar, Señor. Y Padre, en esta mañana te damos las gracias por todas las bendiciones que nos has dado, por todo de lo que nos has guardado, Señor, durante la semana. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, eres bueno, y tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre. Señor, solo tú, Padre, eres el que nos puedes ayudar, nos puedes sostener, y eres tú el que has de hablar, Señor, esta mañana. Te pedimos, Padre, que tú les des la unción a mis hermanas, a Bere y a Betty, Señor, para que tu palabra, Señor, llegue a nosotros, para que no haya nada, Señor, que se interponga en la transmisión de este servicio, y que tú prepares esos corazones que han de estar atentos a tu palabra esta mañana. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Así puestos en pie, amados hermanos, vamos
entonar nuestro primer himno a Jesucristo, ven sin tardar. Y así vamos a entonar también este himno, a ti la gloria. Gloria,
hermanos, damos gracias a Dios por este día. Y como dice uno de los salmos, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y estamos alegres con aquellos que dispusieron su día, su tiempo para acudir a la casa del Señor. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, de aquellos también que puntualmente se sintonizaron a través de los medios electrónicos para escuchar a Dios, para gozarnos y para agradecerle a Dios la vida. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, el Salmo número 125 y vamos a leerlo todos unidos. Es un salmo corto. Su título dice: Dios protege a su pueblo, y es un cántico gradual, es decir, son aquellos cánticos que entonaba el pueblo mientras se dirigían hacia Jerusalén y hacia el templo para celebrar una de las fiestas anuales del pueblo de Israel. Y asimismo nosotros, con ese mismo ánimo y gozo en nuestro corazón, venimos gozosos, acercándonos a la presencia de nuestro mismo Dios para darle gracias por sus favores inmerecidos. Así que leamos todos unidos estos 5 versículos que dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pueden tomar sus lugares. Este precioso salmo, como ya veíamos, era un cántico que se entonaba mientras se acercaban a la presencia de Dios, y habla acerca de la protección que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Aquellos que un día tomaron la valiente decisión de decir: dejo al mundo y sigo a Cristo. Aquellos que estamos dispuestos a vivir bajo los mandamientos de Dios y que hemos reconocido y aprendido que los mandamientos de Dios no son gravosos, son para cuidado y protección de nosotros, para bendición nuestra y de nuestros seres amados. Por tanto, es sabio tomar la decisión de vivir bajo el cuidado y la protección de Dios. Y este salmo nos inspira grandemente para reflexionar en ello y tener cuidado de tener una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tenemos las promesas maravillosas de ser cuidados y sostenidos por el mismo Espíritu Santo. El Dios creador de todo cuanto existe está alrededor nuestro. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Los que confían son aquellos que la verdadera confianza la tienen en Dios y la dependencia absoluta está en Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra vida a su cuidado, vamos a depender de Él todo el tiempo y seremos bendecidos con su cuidado y su protección. Pero no podremos depositar nuestra confianza en Dios si no dejamos la confianza en otro tipo de cosas. Quien así vive jamás podrá ser arrastrado por las corrientes que escuchemos. Cuánta publicidad hay en contra de los preceptos de Dios. Volteamos a nuestro alrededor y vemos que incluso se aprueban leyes que van en contra de los postulados de Dios. Pero nosotros como pueblo de Dios hemos de mantenernos firmes, sabiendo
que Dios estará con nosotros y Él nos cuidará. Y dice como el monte de Sión, es decir, de estar firmes, no tener ese temor, no titubear. Cuando nos preguntan, ¿eres cristiano? Sí, sí lo soy. Soy el Hijo de Dios y estoy cuidado y guardado por Él. Bendito sea su nombre. El libro de Isaías capítulo 10 versículo 10 dice: decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Así que si nosotros confiamos, tenemos esta promesa preciosa, el Señor nos llevará por el camino correcto y comeremos del fruto de nuestro trabajo, que no se mueve, dice la parte B del versículo 1, sino que permanece para siempre. Estas hermosísimas promesas son para nosotros, un pueblo que ciertamente no somos justos por justicia propia, sino que por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros acudimos a la cruz del Calvario y le confesamos nuestros pecados, somos justificados por su preciosa sangre y el Señor se convierte en justicia nuestra. Por lo tanto, somos aquellos justos de quien Dios tendrá cuidado. En el versículo 2 dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Así es como el salmista tipifica la protección de Dios sobre nosotros, que así como aquellos montes rodean a esa ciudad, así el Señor está rodeándonos a cada uno de nosotros para protegernos. Así Jehová, dice, está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Todos los días de nuestra vida el Señor cuidará de nosotros. El Señor evitará que nosotros nos desviemos, caminemos por el camino que no le agrada. Por eso dice el versículo 3, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Somos la heredad de nuestro bendito Dios y Él no permitirá que haya iniquidad en nosotros, ni tampoco que las personas que hacen y practican la iniquidad estén sobre nosotros, sino que Dios mismo nos cuidará y protegerá. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Nos hace una pequeña advertencia el salmista diciendo que tengamos cuidado de no adoptar modas o costumbres o toda clase de iniquidades que se practican alrededor nuestro por todas aquellas personas que nos rodean. A veces se acercan a nosotros personas con una aparente amistad, pero que en realidad tienen una intención no correcta o la intención de alejarnos del camino de Dios. Yo recuerdo que cuando yo llegué a vivir a la ciudad de Chihuahua, la gente me decía: ¿dónde te estás congregando? Y cuando yo les comentaba el templo al que acudía, me decían: ¿por qué vas ahí? Entonces, ¿cuántas veces escuchamos ese tipo de mensajes que nos dicen: ¿por qué vas ahí? Y yo voy ahí porque elegí caminar con Dios bajo su cuidado y su protección, y sabemos que el único lugar donde podremos hallar palabra de Dios es en su santuario, es cuando acudimos a escuchar su voz, que es donde Dios habita en esta tierra entre nosotros los seres humanos. Por lo tanto, dice el versículo 4: haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. La asombrosa revelación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es que el Señor hizo bien a los que no eran buenos. Por eso ahora dice: haz bien, oh Jehová, a los buenos. No éramos buenos, pero el Señor tuvo a bien tener misericordia de nosotros. Por eso lo dice el libro de Romanos, la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 6, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y el versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso ahora somos llamados por Dios buenos,
porque el Señor tuvo a bien morir por nosotros y darnos de su bondad y hacernos ahora rectos delante de Él. Los buenos y los rectos ciertamente no somos nada más por las obras. Somos aquellos que nos mantenemos firmes aún en medio de las circunstancias, porque ciertamente hay momentos de prueba en los que sentimos que queremos a veces tirar la toalla, pero no debemos hacerlo, porque en todo tiempo Dios está con nosotros. Si nos mantenemos firmes, vamos a entrar dentro de este grupo de los buenos. El mantenernos firme, porque sabemos que el Señor nos sacará a un mejor lugar y nos llevará tanto en la adversidad como en la prosperidad. Él estará con nosotros y cuidará de nosotros, porque es lo mejor que podemos hacer, mantenernos firmes, aun cuando a veces parezca que hay muchos problemas alrededor nuestro. Sin embargo, es muy contrario el destino de aquellos que deciden separarse de Dios. Por eso dice el versículo 5, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. El destino es muy diferente para aquellos que se apartan. El Señor mismo los entregará a su suerte. A aquellos que sucumben ante las vanidades de este mundo. Y es muy terrible escuchar que no alcanzarán misericordia. Por eso la palabra de Dios nos advierte que tengamos mucho cuidado nosotros por donde andamos y que no debemos nosotros ni siquiera por cortesía aceptar aquellas cosas que no le agradan a Dios. ¿Cuántas veces nos dicen algún mensaje de ven, no te pasará nada, qué tiene de malo? Y es donde nosotros debemos tener ese discernimiento y esa sabiduría para poder decir, no voy a hacer lo que no le agrada a mi Dios. Nehemías fue un hombre que si ustedes leen ese libro, él llegó a reconstruir las murallas de Jerusalén y tenía muchísimos enemigos a su alrededor que querían desviarlo de esa obra que Dios le había encomendado. Y entonces dice en Nehemías capítulo 6, los versículos 1 y 2, dice que cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem me enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Dios le dio ese discernimiento a Nehemías para saber que ese consejo y esa invitación no era correcta. Querían desviarlo de aquella obra que Dios le había encomendado a él y en la cual Dios le había dado bendición y prosperidad a él y a todos los que colaboraron para reconstruir el muro de la ciudad. Por eso nosotros hemos de ser sabios y hemos de buscar siempre la dirección de Dios. Cuando se nos ofrece alguna invitación, alguna salida, pidamos a Dios su consejo para que Él nos diga si es su voluntad y si no es así, que el Señor estorbe, pero que no permita que nosotros nos desviemos del camino. Y concluye por eso diciendo el salmista, paz sea sobre Israel. Y así es, esa paz es la que el Señor nos dará y que reinará en el corazón de cada uno de aquellas personas que se mantengan fieles a Dios hasta el final. Y entonces sí terminarán todas nuestras angustias, todo lo negativo, y no habrá más luchas para el pueblo de Dios cuando el Señor venga a establecer su reino. Por eso le damos la honra, la gloria y la alabanza. Gloria a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo, que están con nosotros y estarán con nosotros todos los días de nuestra vida. Nuestro compromiso, amados,
hermanos, amados oyentes, es mantenernos firmes en el camino, mantenernos en la brecha y decirle: Señor, aquí estoy. Puestos de pie, hagamos una breve oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra, aunque sea breve, aunque sean solo 5 versículos, Señor, es sustanciosa y nos invita, ¿no, Dios?, a sentir gozo en poner nuestra vida bajo tu cuidado, a sentir, Señor, ese deseo de ser resguardados por tu mano poderosa, porque, Señor, tú eres poderoso y ningún enemigo, sea físico o sea espiritual, Señor, prevalecerá, porque tú estás con nosotros. Tú nos darás el discernimiento, el valor, Señor, para decir no a lo que no te agrada y decir sí cuando nos inviten, Señor, a venir a tu casa. Cuando vengamos, oh Dios, a doblar nuestras rodillas en señal de gratitud. Has sido propicio con nosotros, Señor. Vemos con mucho gozo, Señor, cómo incluso la gente se alegra, Señor, al ver las presas con agua. Gracias, Señor, porque tuviste misericordia de México, porque has tenido misericordia de Chihuahua, Señor, y nos diste agua, Padre Celestial, en abundancia. Ciertamente, Señor, hemos de darte las gracias a ti y solamente a ti, Señor, que fuiste propicio a nosotros. Y que así como nos escuchaste en ese aspecto, nos escuchas en todo momento. Tú cuidas de nuestra familia al salir, al regresar, Señor. Cuidas de nosotros cuando dormimos, oh Dios. Tú estás vigilante alrededor nuestro. Y sí, Señor, como aquellos montes que rodean tu ciudad amada, rodéanos, Señor, con tu espíritu a cada uno de tus hijos, y que tu paz sea, Señor, hoy y siempre con cada uno de nosotros, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado y nuestro Salvador. Amén y amén. Que el Señor les siga bendiciendo. Amados hermanos, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Gracias a Dios por este pueblo, por esta iglesia, brazo protector, que ha atendido el llamado para venir a darle la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios. Dios añada bendición a su palabra. Así, Señor, hermanos, vamos a estar en pie y vamos a entonar este hermoso himno: un cielo tiende sobre ti, mi México, mi México. Thank you.
Buenas tardes, mis amados hermanos. Una vez más les damos la bienvenida a la casa del Señor. Le damos gracias a Dios por esta hermosa nación en la que el Señor nos ha permitido vivir. Le damos gracias porque el Señor ha tenido misericordia de México. Pese al fanatismo y al error, como nos dice este himno, el Señor ha tenido misericordia de nuestro país. Vemos oraciones contestadas a la falta de agua. Nos gozamos ahora en ver las presas derramándose. Nos gozamos en ver simplemente el voltear a ver los cerros verdes. Ayer que estábamos en el Rejón, le decía yo a mis hermanas, no parece que estamos en México, pero le damos la gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de misericordia. Ese es el Dios al que alabamos, al que bendecimos y al que venimos aquí a su casa. Y en este mes también, patrio, le damos gracias a Dios porque tenemos libertad de culto, mis amados hermanos. Podemos venir a la casa del Señor con libertad, a alabarle, a venir al altar de las misericordias. Y vemos que el Señor ama a esta nación, ama a su pueblo, por ese remanente, por ese pueblo que ha respondido a la voz de nuestro Señor, que ha abierto su corazón, que le ama, y es el pueblo que estamos aquí delante de Él, alabándole y bendiciéndole. Nos orgullece nuestro país amado, pero también estamos gozosos de pertenecer al pueblo de Dios, al pueblo amado de Dios, y vemos las misericordias de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar, para pedir la presencia de nuestro Dios una vez más en este lugar, que Él sea el que nos hable. También damos gracias a Dios, mis amados hermanos, porque domingo a domingo ponemos peticiones delante de Él, de necesidades de nuestra amada iglesia y de algunos conocidos, de algunos amigos, algunos familiares. Y también podemos darle gracias a Dios porque también, al igual que como vemos con la lluvia, vemos oraciones contestadas. Vemos que el Señor escucha a su pueblo y le damos gracias a Dios porque también testificamos de las maravillas de Él. Gracias a Dios porque vemos que Raquel Delgadillo está convaleciendo. Vemos que el Señor está haciendo la labor en las familias en las que ponemos en oración domingo a domingo. Vemos que el Señor, aún a pesar de nuestro pecado, sigue escuchando nuestra plegaria, sigue respondiendo, sigue obrando. Así es que no cesemos de traer nuestras necesidades al altar de las misericordias. No cesemos de poner a nuestros familiares, a nuestros amigos en oración, porque el Señor está haciendo la obra, está contestando nuestras oraciones. No limitemos al Señor. Oremos. Padre bendito y santo, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tus bendiciones, amado Dios. Gracias, Señor. ¿Cómo no darte gracias? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú obras en tu pueblo? ¿A quién le daremos la gloria y el honor de lo que vivimos, Señor, cada día? Solo a ti. Seríamos, Señor, ingratos si le diéramos la gloria a alguien más, si no te reconociéramos en nuestros caminos. A ti, Señor, la honra y la gloria. Señor, somos pecadores y venimos ante ti, ante tu presencia, pidiéndote, Señor, que tú nos limpies, porque hemos pecado de pensamiento, de palabra, Señor, y de obra. Lo reconocemos, Señor.
Pero gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, que escuchas, Señor, a tu pueblo. Sigue, Señor, escuchándonos y sigue respondiendo nuestras oraciones. Ten misericordia, sigues extendiendo tu gracia sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre este país. Gracias, bendito Dios, por la libertad que tenemos de alabarte, de bendecirte. Gracias, Señor, te damos porque el pueblo tuyo, Señor, tiene la libertad de venir a tu casa a recibir, Señor, de tu palabra. No permitas, Señor, que seamos ingratos. Perdónanos, Señor, si flagea nuestra fe. Perdónanos, Señor, si desfallecemos, si dudamos. Perdónanos, Señor, si pecamos contra ti. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Ponemos las necesidades, Señor, de tu iglesia en tus manos. Y te damos gracias, Señor, por esas oraciones contestadas. Gracias, Señor, por la vida de Raquel, de Carillo y de su familia. Gracias, Señor, porque tú has obrado en esa vida. Gracias, Señor, porque has obrado, Señor, en la vida de Berta, en la vida, Señor, de Maribel, de Pati Durán, de Juan Carlos, Señor, de Silvia Campos, de Vero Miranda, Señor, y de su hija, de la familia, Señor, Domínguez Nieto, de la familia, Señor, de Tavo, Señor, la tía, de la familia Flores, Señor, de Cristi, de Cuca, Señor, y cada uno, Señor, de los hermanos, de las familias aquí presentes, Señor, la familia Cano, la familia Torres, Señor, la familia Blasquez, Flores, todos ellos, Señor, Molina Flores, Fernández Flores, Señor, la familia Sánchez Domínguez, y cada una, Señor, de las familias de tu iglesia, te damos gracias, precioso Salvador, porque tú, Señor, has comenzado la obra. Señor, continúa, Señor, haciendo la obra en cada corazón. Trae, Señor, a aquellos familiares que no están, Señor, aquí en estas sillas, tráelos a tu altar. Tráelos, bendito Dios, a tu redil. Por amor, Señor, a tu pueblo. Te pedimos, Señor, que tú extiendas tu gracia sobre todos nosotros. Te pedimos también, Señor, por los enfermos de cáncer, específicamente, Señor, por este hombre Servando, Señor, tú conoces su situación, conoces su corazón y su mente. Llévale, Señor, tu palabra a su corazón, que él pueda saber y entender que aún en medio, Señor, de esta enfermedad, tú puedes, Señor, hacer la obra. Te puedes manifestar, Señor, en ese cuerpo. Nada, Señor, hay imposible para ti. Señor, lo ponemos en tus manos preciosas. Que tu palabra, Señor, llegue a su corazón y a tu iglesia. Abre, Señor, en esta tarde nuestros oídos espirituales para que podamos, Señor, escuchar con atención, con detenimiento tu palabra. Nuestra mente, Señor, para poder entenderla, discernirla, Señor, recordarla. Nuestro corazón, Señor, para que se quede guardada y seamos diligentes a través, Señor, de nuestra voluntad en obedecerla, en seguir, Señor, sus pasos, en recordarle en momento de prueba, en momento de necesidad, aún, Señor, en momento de gozo y en momento, Señor, que podamos compartirla con otros que no te conocen. Quédate, Señor, con tu pueblo. Habla a nuestros corazones, Señor. Quema con el carbón encendido de tu altar mis labios, para que sea tu palabra y solamente tu palabra la que fluya y la que se quede en nuestros corazones. Quita todo estorbo, Señor. En tus manos preciosas, Señor, nos ponemos. Por tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, reprendemos, Señor, todo espíritu de distracción, todo espíritu, Señor, de maligno que quiera arrebatarnos el escuchar tu palabra, el que quiera, Señor, dividirnos,
y apartarnos, Señor, de ti. No tiene parte ni suerte en esta tu iglesia, porque hemos sido lavados y comprados con tu sangre preciosa. Somos partícipes ahora, Señor, de tu reino celestial por tu gracia y por tu misericordia. A ti, Señor, nos encomendamos. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y así puestos de pies, por favor les voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de San Marcos, en su capítulo número 7. Evangelio de San Marcos, capítulo número 7, los versículos del 24 al 37. Son dos relatos: la fe de la mujer sirofenicia y Jesús sana a un sordomudo. Y vamos a leerlo todos unidos. La palabra del Señor dice así: levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino a Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió, y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie, pero aún más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: ¿quién lo ha hecho todo? Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Esta lectura, esta porción del Evangelio de Marcos que vamos a leer el día de hoy y vamos a discernir con la ayuda de Dios, describe dos milagros que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo. Ambos milagros resaltan la Escritura que se llevan a cabo en territorio gentil, y ambos milagros también resaltan que fueron dos gentiles a los cuales se les llevó a cabo este milagro. Es decir, resalta que ambos eran no judíos. Principalmente la mujer hace hincapié que era griega de origen sirofenicio, es decir, que resalta el hecho de que pertenecía y por lo tanto se consideraba pagana. También llama la atención que se presenta sola ante un varón judío. Estos elementos pueden explicar en parte el rechazo de nuestro Señor Jesucristo y la contestación y la comparación, porque iba en contra totalmente de la cultura judía. Porque nuestro Señor Jesucristo, al llegar a esta región, su objetivo principal era dirigido al pueblo judío. Sin embargo, a pesar de que el Señor pone a prueba a esta mujer, también como parte de la enseñanza que estaba llevando a cabo a sus discípulos, ya que resalta la fe de ella al interceder por su hija. Se encontraba en un estado de necesidad, un estado de desesperación, y el Señor no podía ignorar este estado, y no es ignorado, y es llevado a cabo el milagro.
Por eso encontramos que el Señor ahora va muy lejos, donde originalmente se lleva a cabo su ministerio. Nos muestra el alcance del amor de nuestro Dios, el tener que ir a una ciudad, a una región total, no solamente apartada, sino con unas características relevantes, la región de Tiro y de Sidón, conocidas por su idolatría, porque ahí se rendía culto a Milcom, que también se la llamaba Moloch o Baal, un dios totalmente abominable ante los ojos de Dios. Eran aquellos dioses a los cuales se les ofrecían vivos a los hijos para que fueran estos calcinados. Totalmente aberrante y abominable para nuestro Dios. Esa era la tierra de Tiro y de Sidón. También por sus antecedentes, esta misma tierra era la tierra y el hogar de Jezabel, enemiga acérrima del profeta Elías. A esta tierra el Señor va porque había pueblo judío, iba en busca de esas almas. Por eso la respuesta que le da el Señor a esta mujer sirofenicia, por eso esta respuesta, por dura que parezca, es obvia. El Señor tener que ir a ese lugar de idolatría donde reinaba el mismo enemigo, hasta ese lugar el Señor va para que sean alcanzadas las almas. Y por eso el Señor le contesta, pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y si leemos un poquito el versículo anterior, dice: la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Es un claro ejemplo esta mujer de aquellas madres de familia que tienen que desafiar circunstancias, obstáculos tremendos. Si podrán recordar, la palabra de Dios nos dice que el Señor se apartó y fue y entró en una casa. Desde ahí podemos imaginarnos los obstáculos que ella tuvo que enfrentar. No era un lugar público en donde se encontraba nuestro Señor Jesucristo, es decir, no era un lugar de fácil acceso a nuestro Señor Jesucristo. Tuvo que haber llegado primeramente a la casa, y nuestro Señor Jesucristo, como ser el invitado, Él ya estaba dentro de la casa, y seguramente el que le abre la puerta y tiene el primer contacto con esta mujer es el anfitrión o el sirviente del anfitrión. Y obviamente al ver que era una mujer sirofenicia y que se estaba presentando ella sola a querer hablar con nuestro Señor Jesucristo, desde ese momento ella es rechazada. ¿Cuántas veces tuvo que haber insistido ella? Primeramente a lo mejor al que le abrió la puerta y posteriormente al anfitrión. ¿Cuánto no ha de haber insistido ella, que al final accedieron a darle el acceso, y llega ante nuestro Señor Jesucristo, y llega entre ese mismo estado de súplica, de desafío ante todas las circunstancias, y le hace la petición de que liberara a su hija poseída por el enemigo, por el demonio. Por eso vemos como un vivo ejemplo a esta madre, cómo se preocupa por sus hijos. Cuando los hijos están en pecado, poseídos por el pecado. El pecado, mis amados hermanos, es cosa muy seria, que todo padre y madre de familia debe estar atento, debe percibir el estado emocional de sus hijos, debe estar atento al estado, al comportamiento de los hijos.
Cuando un hijo comienza a ser indiferente a las cosas de Dios, seguramente terminará dándole la espalda a nuestro Dios, aun y cuando haya sido traído a la iglesia de pequeño y haya venido tantas veces o tantos años a la iglesia. Pero cuando empieza a ver ese tibieza o inclusive enfriamiento hacia las cosas de Dios, cuando empiezan a cerrarle el corazón a nuestro Dios y empiezan entonces a culpar a Dios de todos los problemas, de todo lo que acontece a su alrededor, y lo primero que hacen es alejarse de la iglesia, alejarse de Dios, es un estado muy peligroso que los puede llevar inclusive hasta la blasfemia al nombre de Dios, es decir, al rechazo, a cerrarle la puerta y por ende a la muerte eterna, al mismo infierno. Y el objetivo de Satanás es precisamente ese: separarnos de Dios. Y empieza con pensamientos, precisamente hacernos sentir que Dios tiene la culpa de lo que nos acontece, engañarnos a través de esos pensamientos, a través de esas situaciones, a través de lo que nos ofrece el mundo, y empieza a dividir a través del engaño y posteriormente a destruir el estado en el cual se encontraba la hija ya poseída por el demonio. Era un estado totalmente destructivo. Y si el diablo nos tiene a nosotros en ese lugar, nos tiene donde quiere, nos divide, nos separa primeramente de Dios a través de los engaños y nos lleva a destrucción. Por eso es importante estar atentos, alertas a cualquier estado similar que veamos, no solamente en los hijos, sino en nuestros familiares, o en nosotros mismos inclusive, cuando empezamos a tener enfado por oír la palabra de Dios, pensando que es aburrida, cuando los compromisos que tenemos y que adquirimos de manera secular, aun y cuando no nos traen nada bueno, son más importantes que el venir a la casa de Dios. Empieza el enemigo a robarnos la atención. Son estos síntomas peligrosos que debemos de detectar, porque terminan en verdaderas tragedias y lamentablemente son más comunes de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso es importante acudir y estar atentos a la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios nos habla de manera preventiva, que debemos oír la palabra de Dios. Vivimos en tiempos difíciles, pero también vivimos en tiempo de oportunidad. Vemos las oraciones respondidas, vemos la gracia de Dios. Voltea a su alrededor y vea usted los cerros, vea usted a su alrededor, está la respuesta y está la gracia de Dios. Es tiempo de oportunidad, es tiempo aún todavía. Estamos a tiempo, mis amados hermanos. Dice en San Mateo 11:15, el que tiene oídos para oír, oiga. Es importante escuchar la palabra de Dios. Por eso el Señor extiende su ministerio hasta esa región. Les lleva la palabra de Dios a aquellos judíos que estaban alejados y que estaban en medio de una situación pagana, en medio de una influencia totalmente idólatra, en medio del pecado. Hasta ese lugar el Señor va y les habla para que escuchen la palabra de Dios, para que crean en la palabra de Dios. Ese era el objetivo principal de nuestro Señor Jesucristo y la preocupación principal de nuestro Señor Jesucristo, el llevarle la palabra primeramente a los suyos. Y esa es la preocupación que debe de haber en la iglesia de Dios, el llevar la palabra primeramente a los nuestros.
Sin embargo, vemos algo maravilloso que nos enseña la palabra de Dios. Aun cuando el objetivo del Señor era primero el llevar y acudir y atender al pueblo de Dios, viene una mujer gentil, pero con una necesidad apremiante. Y esa mujer gentil nos enseña que hubo en ella más el interés de buscar a Dios que a veces que lo hay en su propio pueblo. Y así es como el Señor extiende la misericordia delante de ella. Dice en Apocalipsis 3:3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es importante que estemos atentos de nuestra vida espiritual y la vida espiritual de nuestra familia. Es importante que estemos atentos a recordar la palabra escuchada y a no permitir que el diablo nos arrebate su palabra. Por eso el Señor les habla a cada una de las iglesias. A cada una de las iglesias les habla conforme a lo que cada una de las iglesias tenía necesidad. Y le comunica a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sabía de la necesidad que tenía esta iglesia y les hace hincapié a que abran la puerta, a que escuchen el llamado de la palabra de Dios, para que el Señor entonces pueda derramar toda su gracia, su poder y su misericordia y las bendiciones sobre nosotros. Posteriormente lo hace hacia la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:21: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. También les hace el mismo llamado, y les hace el llamado a ser valientes, a permanecer, a no desfallecer. Con tierno amor el Señor nos sigue llamando al arrepentimiento. A la iglesia actual también lo hace el Señor. Nos muestra las maravillas de su poder, nos muestra su misericordia, nos muestra su gracia, porque el Señor ha respondido a las oraciones de la falta de agua y a tantas más bendiciones. Pero el pueblo de Dios sigue alejado de Dios, sigue el pueblo cerrándole la puerta, dándole la vuelta y cerrando sus oídos. Pero el Señor aún en este siglo, en este tiempo, en este año 2022, sigue abriendo la puerta y sigue teniendo oportunidad para nosotros, y nos sigue advirtiendo de que oigamos la palabra de Dios y de que se quede grabada en nuestros corazones. Y le damos gloria a Dios y gracias a Dios por su amor, por su paciencia. Nos sigue aún mirando con misericordia. Esta mujer se humilla ante el Señor Jesucristo y le suplica liberación de su hija. Y acepta con valentía la prueba a la que ella es sometida. Dice: pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No se desalienta. También es un ejemplo de una madre que toma parte activa en la vida espiritual de sus hijos. Es decir, no deja que los hijos tomen las decisiones con respecto a la vida espiritual, sino insiste y toma parte en ella, y se interesa y trabaja por ello. Podría haber ella encontrado muchas excusas, podría haberse solamente desalentado, podría haberse solamente sentado a llorar al ver el estado decadente, destructivo de su hija, pero no lo hace.
se levanta, va contra todo pronóstico, va contra todo obstáculo que ella se encuentra en el camino y persiste, no se desalienta y encuentra la bendición de nuestro Dios. Dice, está bien como perrillo esperarse a las migajas que caigan de la mesa, no importa, pero sabe que la bendición va a llegar, sabe que la bendición va a ir primero para los hijos de Dios, pero está consciente de que la bendición a su momento va a llegar a su vida y lo espera con paciencia, lo espera con determinación. Dice un hermano en una predicación, de todas las parábolas que nuestro Señor Jesucristo les habló a lo largo de los evangelios, a los discípulos, al pueblo judío, cada uno dice solamente se maravillaban y no entendían. Y aquí nos muestra que fue la única persona que entendió perfectamente bien la parábola de nuestro Señor Jesucristo. Entendió que nuestro Señor Jesucristo iba a atender primeramente a su pueblo y después a ella, y ella decide esperar, decide esperar su lugar, pero no se mueve de ahí hasta que ella recibe la respuesta. Dice, respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Está consciente de su situación. Sin embargo, espera, y por estas palabras el demonio ha salido ya de tu hija, porque ella miró y suplicó al Señor de señores, el Rey de reyes, y le damos la gloria a Dios. ¿Qué premio tuvo ella? ¿Cómo premia el Señor la confianza de la fe en Él? ¿Cómo premia el Señor la persistencia? ¿Cómo ve con agrado a aquellos que ponen sus ojos en Él, que tienen fe en Él, que no culpan a Dios por su situación, que no se rebelan a Dios, sino que esperan en Él? Valió la pena la espera para ella. Imagínense, mis amados hermanos, que todos los padres tuvieran la misma preocupación y por ende la misma persistencia para que sus hijos fueran salvos, para que sus hijos estuvieran aquí delante de Dios. Y no solamente los hijos, sino también nuestros familiares, hermanos, padres, parientes, inclusive amigos amados. Sería un mundo muy diferente. Es necesario, y la iglesia necesita, que tomemos un lugar activo, un lugar intensivo, persistente, que seamos fervientes para traer las almas a nuestro Dios. El Señor está con los brazos abiertos, el Señor nos está esperando, el Señor nos muestra la misericordia, la gracia que tiene para con nosotros. Pero ¿quién de nosotros tiene ese propósito de acudir precisamente a la mesa, a recibir y a esperar con paciencia las migajas recibidas por nuestro Dios? Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija, ve a tu casa. Ella no dudó y se fue con toda la seguridad de que el Señor había obrado en su vida. ¿Qué premio a la obediencia recibió ella? No solamente a la fe, el milagro recibido, sino a la obediencia. Cuando el Señor le dice, ve a tu casa, y ella se retira y va. Así es, mis amados hermanos, las batallas espirituales a veces nos agotan. Sabemos que no estamos luchando contra carne ni sangre, y sabemos que la corriente es mucha en el mundo. Sabemos que hay muchos obstáculos afuera. Sabemos que hay muchas barreras con las cuales luchamos contra el mismo enemigo, contra el mismo Satanás que
arrebata el oír la palabra de Dios y que aleja y nos aleja de Dios, nos divide. Por eso la vida del creyente, la vida del cristiano, es permanecer, es ser persistentes y resistentes como lo fue esta mujer y acercarnos a nuestro Dios, al Señor Jesucristo, a Cristo, quien es la vida, quien venció la muerte en la cruz del Calvario por rescate de nuestras almas, el que trajo a paz a nosotros. Y seguramente podremos nosotros ser como esta mujer, irnos en paz, sabiendo que el Señor ha obrado en nuestras vidas, en la vida de nuestros familiares, siendo obedientes a lo que Él nos indique hacer, aun y cuando vaya en contra de los preceptos de este mundo, porque sabemos quién es nuestro benefactor y le damos gloria a Dios. Y seguramente esta mujer, a partir de ahí, ella comenzó a instruir a su hija acerca de quién es Jesús, de quién la había librado, de quién la había sanado y salvado de la muerte. Y estuvo al cuidado más que nunca de su vida espiritual. Así debemos de ser nosotros, la iglesia, ser activos y ser diligentes en acudir a nuestro Dios y obedientes a lo que el Señor nos mande hacer. En el segundo relato dice: posteriormente, muchos kilómetros a distancia. También el Evangelio de San Marcos recoge este otro milagro del Señor, donde va a Decápolis, las 10 ciudades. La otra región era una región conocida por ser una región pagana, una región idólatra. Esta región era conocida como la región romana pudiente, ya que tenía demasiada influencia de Grecia y estaba también alejada de Dios, pero de otra manera. Era la Grecia la cual estaba llena de vanidad, llena de otras cosas, otros intereses, de la opulencia. También estaban totalmente alejados de Dios, y también a ese lugar va el Señor. Y vamos a ver ahora lo que hace el Señor. Dice en Filipenses 2:11: por tanto, amados míos, no como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. De la misma manera, en este estado, el Señor también nos muestra que nosotros debemos estar ocupados de nuestra salvación. Y aún estado en ese estado donde estaban los romanos y donde estaba Grecia, que no seamos nosotros llevados y arrastrados a ese lado, que no sucumbamos también a las tentaciones del enemigo, que seamos firmes. Dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: Éfata, es decir, se ha abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. De la misma manera, ahora este hombre, son otros hombres quienes los llevan a nuestro Señor Jesucristo. Al momento, desde el mismo instante que supieron de la presencia de nuestro Señor en ese lugar, y acuden inmediatamente y de la misma manera le ruegan que pusiera la mano encima. Aquí nos muestra que ellos nos remarca que no eran judíos, porque estaban ajenos a los pactos y a las promesas de los hijos de Dios.
sobre cómo era que se ungía a los enfermos. Sin embargo, eso no fue un obstáculo para ellos. Ellos nunca habían escuchado la palabra de Dios, pero al saber que nuestro Señor Jesucristo estaba en ese lugar, acuden a escuchar a la palabra de Dios y acuden con toda diligencia y van a los pies de nuestro Señor. A veces así andamos nosotros, de la misma manera ajenos a la palabra de Dios. Hay mucha gente que está sorda, que no ha escuchado la palabra de Dios y que va caminando por la vida sin haberse acercado a Dios. Pero mis amados hermanos, la palabra de Dios nos recuerda que aún teniendo nuestros sentidos activos, muchas de las veces le cerramos el oído a nuestro Dios. Seguimos sin escuchar la palabra de Dios, de lo cual también es insensato que estemos también en esta condición. Es importante que también nosotros, que necesitamos la mano de nuestro Dios para poder escuchar, necesitamos la mano de nuestro Dios para poder abrir nuestros oídos espirituales, para poder entender, para poder recibir al Señor. Y a veces vemos con tristeza que como iglesia seguimos teniendo estos fallos. Necesitamos ese milagro en nuestras vidas. Necesitamos que nuestros oídos espirituales sean abiertos. Por eso necesitamos venir al Señor. Y una vez más vemos la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Dice, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Éfata, es decir, se ha abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Cuando el Señor levanta sus ojos al cielo, muestra la dependencia que aún tiene con el Padre. Y también cuando hace el gemido, hace un gemido también de compasión y de simpatía por ese hombre. Nos muestra el interés de nuestro Señor Jesucristo por las almas, aquellas almas en desventaja. Con ese gemido, dice la palabra de Dios, indecible, que gime, dice el Espíritu Santo, por la vida suya y por la vida mía, y por toda la humanidad doliente. El Señor gime por la humanidad, por esa humanidad que ha cerrado sus oídos a nuestro Dios, por esa humanidad que va sola, que va sin sentido, que va sin escuchar la palabra de Dios. El Señor aún muestra su compasión por aquellos que nunca han oído la palabra de Dios y por aquellos que han escuchado la palabra de Dios pero que se han alejado. Aún hay oportunidad delante de Dios. Y el Señor decide bendecir a este hombre a través del gemido, dice, y le dijo, Éfata, se ha abierto. No solo los oídos para escuchar, sino también el corazón para escuchar la palabra de Dios, para guardarla, inclusive para arrepentirnos del tiempo desperdiciado, los años desperdiciados a los cuales le hemos cerrado los oídos a nuestro Dios. A veces estamos en ese mismo estado de esclavitud, literalmente atados, y necesitamos el poder de nuestro Dios para que sean abiertos nuestros oídos, pero también para que sea desatada nuestra lengua y seamos libres de toda esclavitud para proclamar a nuestro Dios, para proclamar lo que ha hecho nuestro Dios en nuestra vida. Dice, y le mandó que no dijese nada a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaba. Por eso hoy es el tiempo, mis amados hermanos, de no desperdiciar
los sentidos que nosotros tenemos. Bendito Dios, porque tenemos el sentido del oído, el sentido de la vista, para poder escuchar la palabra de Dios, para poder escudriñar las Escrituras, para poder acudir al llamado de Dios, que por la misericordia de Dios aún está vigente. Y el Señor está dispuesto a abrir nuestros oídos, a abrir nuestro corazón para llenarlo de su presencia, para llenarlo de su palabra, para tenerla presente en todo momento, para tener esa hambre y sed de justicia divina. Es tiempo de gemir por nuestras familias. Es tiempo de también elevar nuestros ojos al cielo y de gemir por el estado en el que nos encontramos nosotros, nuestras familias. De gemir por aquellos que no le conocen, aquellos que no están aquí presentes. Es tiempo de que nosotros también seamos partícipes de esta bendición. Aún, amada iglesia, hay oportunidad. Aún hay bendición por parte de nuestro Dios. Es tiempo de vencer los obstáculos. Es tiempo de ir contra todo pronóstico. Es tiempo de tener fe y de obedecer a nuestro Dios. Dice, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los oídos sordos oír y a los mudos hablar. Bien lo ha hecho todo el Señor. Nos lleva a recordar Génesis 1:31, dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y nos lleva también a recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, consumado es. El Señor lo ha hecho todo por nosotros. Bien lo ha hecho el Señor. Si el Señor ya lo ha hecho todo por nosotros, ¿qué esperamos, amada iglesia? Para voltear nuestros ojos a Dios y para gemir y pedir por las almas de nuestros seres queridos. A nosotros se nos han abierto los oídos espirituales, se nos han abierto los ojos. Hemos venido a los pies de nuestro Dios. Reconocemos y creemos en el Dios Todopoderoso. Pero aún tenemos familiares que están alejados de Dios. Esta profecía es la misma que nos muestra en Isaías 35. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Esta promesa está vigente aún el día de hoy. Y así como vimos los milagros del Señor y vimos que el Señor abrió los ojos de los ciegos, que sanó a los sordos, que desató la lengua del sordomudo, aún al día de hoy, mis amados hermanos, el Señor puede abrir los ojos de aquellos ciegos que no han querido ver la gloria de Dios, abrir los oídos de aquellos que han cerrado sus oídos a nuestro Dios, de abrir y de quebrantar aún el corazón más duro delante de Dios. Es una promesa viva y es una promesa que es para usted y que es para mí. Las promesas de nuestro Dios están vigentes al día de hoy. Dice la palabra de Dios, verán la gloria de Dios. Es una afirmación y lo firma y lo afirma nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios que fue capaz de desatar los cielos para que cayera la lluvia sobre esta amada nación, el Dios que fue capaz de abrir los oídos de nosotros, nuestros ojos, para hacernos entender que solamente en Él hay salvación. En ese Dios es tiempo de creer, de tener fe. Es tiempo de ir contra corriente, contra todo obstáculo y dejar que el Señor desate los oídos y nuestra lengua
para proclamar las maravillas de nuestro Dios. Iglesia de Cristo, no hay pretexto para hacer nuestra labor. Dice en San Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Si no sabes hablar, mi amado hermano, o no sabes predicar, está el altar libre para permanecer en oración, sosteniendo a aquellos que sí están al frente de las iglesias, sosteniendo a aquellos misioneros que predican la palabra de Dios. Pero también es tiempo de pedirle al Señor que nos dé valor para traer a nuestros familiares, a nuestros hijos, y estar al pendiente y al cuidado de la vida espiritual de ellos, con desesperación como esta mujer, y como ella, recibir la bendición, recibir el premio a la obediencia, a la fe. Es tiempo de venir a los pies de nuestro Dios. Todavía hay tiempo, mi amado hermano. Todavía están abiertos los cielos para derramar las lluvias de gracia sobre nosotros y sobre su iglesia. Acudamos diligentes, porque un día se cerrará y ya no habrá más tiempo. Oremos, pongámonos de pie, mis amados hermanos. Padre bendito y santo, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones. Gracias, amado Dios, porque a través de tu palabra, Señor, nos hablas. ¿Cómo, Señor, no darte gracias por la gracia, Señor, recibida, por las misericordias, las bendiciones, Señor? Porque aún, Señor, es tiempo. Señor, danos, Señor, el valor de acudir, Señor, a ti. De acudir, Señor, de enfrentar todo obstáculo, toda barrera, Señor, que a veces pone el enemigo. A veces, Señor, estamos en medio de la idolatría. A veces, Señor, estamos en medio de un pueblo totalmente alejado, inmerso en la vanidad, inmerso en las tentaciones de este mundo. Pero, Señor, hasta ahí tú has acudido a hablarnos, Señor, para que podamos escuchar tu palabra y, Señor, para poder recibir la gracia tuya y los beneficios tuyos, Señor. Señor, no nos permitas que nos alejemos, sino que acudamos, Señor, a tu mesa, que esperemos, Señor, en ti, porque en ti, Señor, hay palabras de vida. Tú tienes pensamientos de bien y no de mal. Tus promesas, Señor, son vigentes al día de hoy. Tú abrirás, Señor, los oídos de los sordos, los ojos, Señor, de los ciegos. Quebrantarás, Señor, el corazón más duro. Tú, Señor, lo has hecho todo en la cruz del Calvario. Solamente, Señor, es acudir, es creer, Señor, en ti, es ser obediente, Señor, a tu palabra, ser diligente, Señor, y tener esa disposición en nuestro corazón. Venir, Señor, con un corazón arrepentido, reconociendo, Señor, que somos pecadores, reconociendo, Señor, que nos hemos alejado de ti, reconociendo, Señor, que te fallamos constantemente. Ten misericordia, Señor, una vez más. Ten misericordia, Señor, y que sea hecha tu gloria en nuestra vida. Que veamos, Señor, la gloria en nuestras familias también, bendito Dios. Que veamos, Señor, la gloria en nuestra vida propia. Señor, no nos dejes, no nos desampares, ni un solo momento, Señor. Gracias, Señor, porque has puesto tus ojos en nosotros.
Gracias, Señor, porque nos has hecho partícipes y nos has traído a tu mesa a recibir, Señor, las bendiciones tuyas. Aquí está tu pueblo, brazo protector. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Abre, Señor, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón. Quédate, Señor, en nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a ser valientes, a declarar que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios vivo, el dador de toda bendición, el Dios que salva, el Dios que tiene pensamientos de bien y no de mal. Gracias te damos, Señor, por las oraciones contestadas. Señor, no es por nosotros, Señor, sino por tu gracia y por tu misericordia, porque nosotros nada podemos hacer. Tú lo has hecho todo. Tú lo has hecho todo, Señor. Por eso has dicho, consumado es. No hay nada que hacer. No hay sacrificios. Solamente un corazón arrepentido delante de ti. Quédate, Señor, con tu iglesia, con tu amada iglesia. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así puestos de pie vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números, en su capítulo número 6, versículos 24 al 26, para recibir nuestra bendición. Dice la palabra de Dios: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y recitamos nuestro Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.